Hola chicos, bienvenidos a Epísteme. Hoy veremos un tema fundamental para la fisiología y la biología celular, el transporte pasivo. Comencemos con la membrana. La célula está protegida por una membrana formada por una bicapa lipídica, compuesta por fosfolípidos. Debido a su naturaleza lipídica, tiene la propiedad de ser hidrofóbica. Otra propiedad de esta membrana es que es semipermeable. ¿Por qué? Porque no todas las moléculas son capaces de atravesarla, en especial las moléculas hidrofílicas. Las moléculas que son liposolubles atraviesan la membrana fácilmente, pero ¿qué hay de las que no lo son? ¿Cómo pueden atravesar la membrana hacia el interior o al exterior? Para ello hay proteínas integrales que promueven una ruta para estas moléculas. La membrana cuenta con proteínas que forman canales, algunos están permanentemente abiertos y otros se abren o se cierran reguladamente. También hay otras proteínas llamadas proteínas transportadoras. Ya analizaremos cada una. Antes de eso, debemos saber que existen dos clasificaciones de transporte. Tenemos al transporte pasivo y al transporte activo. Los transportes simple, facilitado y osmosis se dan mediante un gradiente electroquímico, sin necesidad de usar ATP, por lo cual se consideran transportes pasivos. Por otro lado están los transportes activos. Tanto el transporte primario como el secundario hacen que las moléculas se muevan en contra del gradiente, por lo cual necesitan energía que sacan del ATP. Por esto es que se consideran activos. El transporte secundario se subdivide en cotransporte y contratransporte. ¿Tenemos claro qué es el gradiente electroquímico? Por un lado, el gradiente químico es cuando la concentración de una sustancia difunde hacia donde hay una menor concentración de la misma. Por otro lado, el gradiente eléctrico es cuando una molécula se desplaza hacia donde está el voltaje opuesto, se va atraída hacia el voltaje opuesto. Por ejemplo, aquí tenemos la membrana, tenemos una concentración de moléculas que son negativas en el lado de la membrana que tiene un potencial negativo. En el otro lado de la membrana tiene un potencial positivo. Estas, al tener electronegatividad, se van a ver atraídas hacia el lado positivo, independientemente de que en ambos lados de la membrana haya la misma concentración de esta sustancia. La difusión simple se puede dar a través de canales o, en este caso, simplemente atravesando la membrana. Solo las moléculas liposolubles pueden atravesar a la membrana. Entonces, este transporte es a través de la bicapa lipídica, a través de espacios intermoleculares de la bicapa, y solo sustancias hidrofóbicas o liposolubles la pueden atravesar. La velocidad de esta difusión depende del gradiente de concentración y la permeabilidad de la membrana hacia estas moléculas específicas. Ejemplos de sustancias liposolubles que atraviesan la membrana sin ninguna dificultad son el oxígeno, dióxido de carbono, alcohol, esteroides, nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos a los canales proteicos. Estos están formados por una proteína con una vía acuosa, la cual permite el paso de sustancias hidrosolubles. Existen canales que están permanentemente abiertos como este, y algunos que se abren y se cierran de manera regulada por voltaje o por ligando. En el caso de los canales regulados por voltaje, se abren según el potencial eléctrico de la membrana. Estos transportan selectivamente solo a una sustancia específica, habiendo, por ejemplo, canales que solo transportan sodio y canales que solo transportan potasio. Como ejemplo de canales regulados por voltaje están los canales de sodio. Usualmente, el interior de la membrana tiene un potencial negativo, el cual hace que la proteína se mantenga cerrada. Pero cuando este potencial negativo se va reducido, o sea, se vuelve más positivo, la compuerta de esta proteína se va a abrir, permitiendo la difusión del sodio. En el caso de los regulados por voltaje, la compuerta se abre cuando una sustancia específica correspondiente a esa proteína se une a esta, provocando que la compuerta se abra, dando paso a la difusión
de la sustancia correspondiente a esa proteína. Entonces, los canales a través de proteínas son permeables de manera selectiva. Algunos están permanentemente abiertos, mientras que otros se abren a dependencia de voltaje o de un ligando. En las de voltaje, las compuertas responden a un potencial eléctrico de la membrana, mientras que los regulados por ligando se abren por la unión de alguna sustancia específica a la proteína. Tenemos ahora la difusión facilitada. Aquí intervienen proteínas que no son canales, sino proteínas transportadoras. También son selectivos. ¿Cómo es que funcionan? Son selectivos, por lo cual solo transportan a una especie de molécula específica. Cuando esta molécula se une a la proteína, como vemos aquí, se une, genera una reacción, provocando un cambio conformacional de la proteína, permitiendo que la molécula difunda. Cuando esta molécula difunde, vuelve a su forma original para que llegue otra vez otra molécula, se una y se vuelve a abrir. Las proteínas transportadoras tienen tres características particulares: la estereoespecificidad. ¿Qué quiere decir esto? Esta proteína no es solo selectiva a una especie de molécula, sino a un sino también a su isotipo. Por ejemplo, si tenemos una proteína transportadora selectiva a la D-glucosa, la D-glucosa mm, se va a transportar. Pero si llega L-glucosa, la proteína no va a reaccionar. La segunda característica, saturación. Si bien las proteínas transportadoras transportan moléculas de manera más rápida que los canales, esta velocidad se ve saturada. Por un lado tenemos la línea azul, que corresponde a los canales. Mientras mayor concentración de gradiente hay de la sustancia, la velocidad de difusión aumenta y aumenta y aumenta. Por otro lado, podemos ver que las proteínas transportadoras la velocidad aumenta de manera mucho más rápida que los canales, pero estas moléculas se saturan, por lo cual llegan a un límite, a una velocidad máxima. Cuando hay mucha concentración de la molécula que transportan, se ven saturadas. Y como tercera característica, la competencia. Dos moléculas que son muy similares y la proteína reconoce como igual, van a competir para entrar a la proteína. Entonces, proteínas de transporte transportan una molécula cuando ésta se une a un receptor de la proteína. Estereoespecificidad, saturación y competencia son sus características que la diferencian del resto. Por último, tenemos la osmosis, en la cual a través de una membrana semipermeable el agua va a difundir desde donde hay una menor concentración de solutos hacia donde hay una mayor concentración de solutos. Si esta información te ha sido útil y ahora comprendes mejor el transporte pasivo, deja tu like y no dudes en dejar cualquier pregunta en los comentarios. ¡Feliz estudio!